Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me llamo Etienne Morel. Soy arqueólogo e historiador francés. Tengo 2 maestrías, demasiadas horas bajo el sol y menos paciencia cada año. Pero lo que ahora me interesa saber por mucho es, ¿creen en los gigantes? Si tu respuesta es no, quizá deberías hacerlo. Entiendo. Es más cómodo pensar que todo lo desconocido es mentira. Es más fácil dormir creyendo que somos el pináculo de la evolución, los únicos dueños de este planeta. Yo no venía a cambiarle la fe a nadie. Venía a registrar, medir, fechar y reportar. Trabajo aburrido, sí. Pero cuando las cosas se ponen extrañas, el aburrimiento se acaba y empieza el miedo, con o sin poesía. Antes de Saqqara ya había escuchado a colegas hablar de descubrimientos extraños. No en artículos revisados por pares, claro. En cafés, por WhatsApp a las 2 de la mañana, en pasillos de congresos donde nadie quiere firmar nada. Había escuchado historias parecidas desde hacía años, siempre en voz baja. No en revistas académicas, claro, sino en conferencias donde el café se sirve aguado y los rumores son el verdadero programa. Un colega de Nueva Delhi me habló del Valle de Sonja, en la India. Unos agricultores, excavando un pozo para agua, toparon con huesos que no parecían de vaca ni de elefante. Las fotos, borrosas, tomadas con un Nokia viejo, mostraban un fémur del tamaño de un niño de 8 años. La policía acordonó el área. Llegaron unos técnicos con insignias que nadie supo identificar, y en 3 días ya no quedaba nada. El informe oficial: restos animales confundidos con humanos. Muy práctico. Otro contacto, un geólogo ruso con demasiadas copas encima, juraba que en el Cáucaso se había sellado una cueva entera, después de hallar esqueletos humanos de más de 6 metros. Seguridad nacional, dijeron, porque nada amenaza la seguridad nacional como unos huesos grandes, ¿verdad? Lo curioso es que las coordenadas del sitio fueron reubicadas, es decir, se diseñaron para que la cueva no pueda ser encontrada. En la era de los satélites, eso es todo un truco. Luego estaba el caso de Ecuador. Un sacerdote de una parroquia perdida en la provincia de Zamora Chinchipe conservaba, según decían, un fémur de casi 1,5 metros. Planeaba donarlo a un museo en Quito para su estudio. Murió de un infarto 2 días antes del viaje, y el hueso desapareció. La diócesis negó todo. El museo nunca confirmó la recepción. Nadie preguntó más. Qué coincidencia tan oportuna. Y por supuesto los archivos del Smithsonian. A principios del siglo XX, excavaciones en Wisconsin reportaron esqueletos humanos gigantes, algunos con cráneos alargados y mandíbulas anómalas. Los periódicos locales publicaron notas, las fotos circularon unos días, y luego todo se archivó. Desde entonces, cada vez que alguien solicita acceso a esos supuestos restos, recibe una respuesta idéntica. No existe registro de tales materiales. ¡Qué sorpresa! Eran historias absurdas, o al menos convenía que lo fueran. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Creerlas? Así que cada vez que alguien las mencionaba, sonreía, levantaba la ceja y soltaba el comentario de siempre. Claro, ya encontraron a los Nephilim, solo falta que desentierren huesos de ángeles. Hubo carcajadas. 2 colegas chocaron vasos. Uno hizo una broma de presupuesto militar y arqueología fantástica. Yo asentí. Listo. Tema cerrado. Así funciona la comodidad. Selecciona lo que no molesta y desecha el resto. Todo comenzó en 2017. Una fundación europea, con dinero limpio en los papeles y contacto directo con el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, me contrató para documentar una campaña cerca de Saqqara.
Mi rol: diseño del registro, control de bitácoras, coordinación con laboratorio de datación y supervisión de imagen. En términos simples, yo era la persona que se asegura de que nada misterioso se pierda, y también la que firma que todo lo que existe, existe con hora, lugar y respaldo. El objetivo oficial: mapear y excavar segmentos de una red de túneles presuntamente vinculados a la pirámide escalonada de Djoser. Nada nuevo. Saqqara siempre da algo de qué hablar, y si hay suerte, una tumba con nombre. El equipo era la típica sopa de nacionalidades y egos. El director del proyecto, un inglés con sombrero caro y una relación sentimental con su látigo de cuero, se comportaba como si la franquicia de Indiana Jones le pagara regalías. 2 geofísicos alemanes, puntuales y silenciosos, operaban el radar de penetración terrestre. Una ceramista italiana documentaba cada fragmento como si fuera la Gioconda. 2 topógrafos egipcios con experiencia en media docena de misiones sabían más que todos, pero hablaban lo justo para no discutir. Yo, francés, hacía de bisagra, reportes en inglés, acuerdos en francés, logística en español cuando convenía, y mucha sonrisa en árabe básico para no morir en trámites. Las 2 primeras semanas fueron una postal conocida. Calor, polvo, filtros de agua que se tapan, generadores que fallan y drones que quieren despegar justo cuando el viento decide que no. Abrimos 3 cuadrículas, sondeamos 2 pozos, recuperamos amuletos rotos, fragmentos de huesos de animales, una punta de flecha que emocionó a un estudiante y una pared con yeso que hizo que el inglés posara para fotos que nadie podía publicar. A los 14 días, los alemanes trajeron el primer mapa del radar con la cara seria. Lo colocaron sobre la mesa de madera y no dijeron nada. El mapa mostraba una cavidad a unos 8 metros bajo la superficie, alargada, de más de 30 metros, con límites definidos y ángulos que no cuadraban con túneles comunes. La respuesta obvia era anomalía. La respuesta real era nadie sabe qué es. El inglés, fiel a su papel, dijo que probablemente se trataba de un almacén o una galería de tránsito. Yo pedí comparar con planos antiguos. Saqué copias de relevamientos de mediados del siglo XX, mapas del Survey de los años 70, una propuesta de túneles no excavados de un equipo francés del 93. En ese punto del mapa no había nada, ni un taladro, ni un rumor, ni una nota al margen. 0. La discusión sobre qué hacer duró una tarde. La solución fue la de siempre: un pozo de acceso. No hay misterio que aguante una zanja bien hecha. Delimitamos el área, levantamos una cerca, pedimos un generador extra y se trajeron herramientas más pesadas de lo habitual. Hubo caras largas. Cada vez que la arqueología toca metal, los custodios tiemblan, pero el permiso cubría intervenciones necesarias. Una frase mágica que sirve para mucho. Coordiné un sistema de registro más estricto. Todo lo que saliera del pozo se fotografiaría en bandejas numeradas. Nada de «se me olvidó anotar». A esa profundidad, olvidar no es una opción. Mientras bajábamos apareció la arqueología conocida. Capas de arena compactada, restos dispersos, un muro viejo sin gracia. A los 4 metros, el suelo cambió. Un albañil egipcio que llevaba 20 años en obras de recuperación dijo que lo que había ahí abajo no era natural. Nadie discutió. La sensación de estar haciendo algo que no iba a gustar a algunos comenzó a notarse en los alrededores. Aparecieron 2 visitantes del ministerio que no estaban en la lista. Vieron el pozo, tomaron fotos con sus teléfonos, no firmaron el registro de visita y se fueron. El director hizo un chiste. Yo anoté hora y descripción de las caras. No por paranoia, por costumbre. A los 3 días de trabajo de pozo llegamos a una estructura de piedra. No era techo, no era suelo.
Era una losa en posición de puerta, con un marco tosco pero firme. El ingeniero dijo que aguantaría si no éramos brutos. Perfecto, nadie iba a hacerlo. Limpiamos alrededor con brochas, aire y paciencia. El egiptólogo del equipo, un hombre que solo sudaba cuando le fallaba una referencia, dijo que había incisiones. Mandó a traer agua destilada, luces frías y el kit de limpieza fina. Abrimos la losa principal con cuidado. La entrada era un túnel estrecho y viejo, tan viejo que la piedra se deshacía si la tocabas sin respeto. Al final, otra losa. Inscripciones débiles. El egiptólogo la limpió y se puso pálido. No reconocía dinastía ni dioses conocidos, solo un símbolo repetido, una espiral descendente rodeando un ojo. Nada de cartuchos, nada de fórmulas estándar. Un no sé en boca de un especialista vale más que 10 teorías de salón. Seguimos. Cuando se dio la segunda losa, el aire salió pestilente. Uno de los obreros vomitó. No es heroico, es humano. Entramos. La cámara era grande. Las paredes llenas de inscripciones que no querían contarnos la típica historia de tránsito al más allá. No había barcas, no había banquetes, no había Anubis pesando corazones. Había secuencias cortas, repetidas, y el símbolo del ojo con la espiral, colocado como sello de propiedad. En el centro, un sarcófago de granito negro, largo como para incomodar a cualquiera, sellado con una capa dura, transparente, que parecía vidrio. Cuando la tapa cedió, nadie habló. El silencio fue tan fuerte que escuché el zumbido de la lámpara. El interior del sarcófago se veía oscuro, con un brillo opaco. Pensé que serían ventas o una escultura, pero no. Era un cuerpo. Por un segundo nadie quiso decirlo en voz alta. El inglés soltó una risa corta, de esas que salen cuando el cerebro no sabe qué hacer. «No puede ser real», murmuró. Otro colega se acercó con la linterna, temblando. La luz recorrió la cabeza, y entonces lo vimos completo. No era un truco, ni un error de perspectiva. Era un cuerpo humanoide, entero, de casi 9 metros. El cráneo alargado, los 6 dedos de su mano, los dientes anchos como fichas. Todo estaba donde debía estar. No era un monstruo armado a pedazos. Era algo que había nacido así. El egiptólogo se quitó los lentes y los tiró al suelo. Dijo, casi en un susurro, «Mierda, esto no es posible». Nadie contestó. Un colega intentó medir el fémur, pero la cinta le temblaba en la mano. 2 metros, dijo, y se detuvo ahí. Yo conté las respiraciones, 1, 2, 3, hasta que sentí que el cerebro me pedía una explicación y no la encontraba. No sabíamos si seguir mirando o taparlo de nuevo. Nadie quería ser el primero en moverse. No era miedo a lo que teníamos enfrente, era miedo a admitir que existía. El inglés se limpió el sudor con la manga y dijo, «Esto nos va a joder la carrera a todos». Tenía razón, y aún así nadie se movió. Después de un buen rato de asimilación, lo siguiente fue mirar paredes. Si el cuerpo era el golpe, las inscripciones eran la explicación que no quería ser explicación. Frases cortas, directas, repetidas con intención. Aparecía mucho una que luego quedó fija en nuestras notas. Los que caminaron con el sol serán olvidados. No es un ruego, suena a orden. Otra, junto a la cabecera del sarcófago. Que los pequeños recuerden solo su medida. No menciona almas, ni ofrendas, ni juicios. Menciona olvido y medida. Curioso. El símbolo del ojo con la espiral descendente aparecía en puntos clave. Junto a la entrada, en la pared norte, sobre el extremo del sarcófago. No como decoración, como marcador. Samir, el traductor copto, pidió las fotos. Él no especula deprisa. Lee despacio y habla menos. Aún así, esa noche se quedó con la lupa alumbrando segmentos como quien revisa una factura antes de pagarla. Nos separamos el trabajo, y después de la primera exploración del sitio, encontramos frases que se repetían con más frecuencia que las demás, y que me causaban una intriga poco habitual en mí.
Esas fueron las siguientes. 1. Los que caminaron con el sol serán olvidados. 2. Que los pequeños recuerden solo su medida. 3. Sello del primer sol. 4. Hecho a imagen de los antiguos. 5. El último de los hombres grandes. Hay más, pero esas 5 sostienen la estructura. Olvidados, medida, sello, imagen, último. Palabras que no se usan en tumbas normales. Cuando una cultura repite algo, lo hace por necesidad, no por estilo. El sarcófago, por su lado, tenía líneas que no eran inscripción, eran marcas de conteo, secuencias cortas y una larga cerca de los pies. Samir apuntó que ese patrón se usa para registrar ciclos. ¿Ciclos de qué? Nadie sabe, no tenemos datos. El egiptólogo se atrevió a una lectura tentativa de un bloque de la pared norte. No era una traducción literal, era una restitución de sentido con vacíos. El primero fue puesto bajo la tierra cuando la medida de los pequeños fue concedida. Palabras feas para el romanticismo, pero claras para un arqueólogo. Alguien manda a enterrar a un individuo cuando otro grupo obtiene medida, poder, derecho, turno. Si esperabas dioses con plumas, lo siento. Aquí no hay plumas, hay política. En la esquina este, casi a ras de suelo, una inscripción más gastada. No mostrar la cara al sol. Samir la señaló 3 veces sin decir nada. Yo pensé en sellos, en cubiertas, en que ese cuerpo no debía ver luz directa. No lo anoto como drama, lo anoto como instrucción. Y si te preguntas por qué alguien escribiría eso, la respuesta obvia es que ya antes se había intentado abrir, o temían que alguien lo hiciera, o ambas. Durante horas, el cuerpo estuvo ahí, presente, pero la discusión se movió al lenguaje. Me parece sano. Cuando no entiendes lo grande, te vas a lo que puedes medir con lápiz. En las repeticiones, Samir encontró algo incómodo, formas gramaticales que no encajaban con las cronologías habituales. No voy a entrar a tecnicismos, solo digo lo que dijo él. Esto está construido sobre algo más antiguo. Traducido al francés simple, no inventaron de cero, reusaron una base, como si un idioma muy viejo hubiese sido reciclado para esta cámara con pequeñas actualizaciones. La frase que definió todo llegó al final de la noche. Samir, cansado pero lúcido, habló sin teatrales. Este no es un faraón. Este fue el primero. No pregunté primero de qué, porque ya lo había leído en otras paredes. Aún así, pedí nombre. Él lo leyó bajito, con cuidado de no saltarse signos. Aken-Hur, y enseguida, la cadena de títulos. El primer sol. Hecho a imagen de los antiguos. Último de los hombres grandes, los antiguos. No los deidades del panteón común. Los antiguos. Palabra limpia, directa. No es una figura, es un grupo. ¿Quiénes? No lo sabemos. ¿Por qué? A imagen de. Hicimos algo poco heroico y muy sensato. Comparamos ubicaciones. ¿Dónde aparece primer sol? Entrada, cabecera, pared norte. ¿Dónde hombres grandes? Zona sur y base del sarcófago. ¿Dónde medida de los pequeños? Cerca de la salida. Si eres de los que creen que el orden es casual, te deseo suerte. En contextos funerarios, el lugar es parte del mensaje. La reacción del equipo fue sobria. Nadie se puso místico. Nadie se desmayó. El inglés quiso hablar de protodinástico extremo. El egiptólogo dijo, esto no pertenece al catálogo. Yo, que llevo años archivando, escribí. Sistema propio fuera de corpus. No suena épico, es útil. Y sí, miramos otra vez el cuerpo, ya con la cabeza más fría. Los 6 dedos no eran malformación aislada. Estaban en ambas manos. La articulación del cráneo no parecía resultado de vendaje. La sutura posterior acompañaba el alargamiento. No vi cortes, no vi injertos, no vi señales de taxidermia creativa. Vi coherencia interna. A los que piden, ¿y si era un montaje? Les respondo con la palabra maldita de los laboratorios, consistencia. Lo que está mal armado canta.
Esto no cantaba. Volvimos a las paredes. Una línea en el muro oeste me sigue molestando. El sello se abre por voz de los antiguos o por necedad de los pequeños. Dos modos de apertura. Uno legítimo, otro por error. No es mitología, es diagramación. Y otra cerca de la base. Cuando caiga el último, la herencia será completa. Lo odio. Abre demasiadas preguntas. ¿Último de quién? ¿De los hombres grandes? ¿Qué es herencia completa? No lo sé. Anoté. Ya habrá tiempo de romperse la cabeza. Samir marcó con lápiz en sus copias pequeñas diferencias de trazo entre bloques. Dijo, distintos escribas, misma pauta. Eso indica un proyecto dirigido, no un capricho. Alguien mandó hacer esto con criterios repetibles. Esto, otra vez, no es un santuario de devoción. Es un documento de definición y control. El inglés, en un arranque, propuso tapar el sarcófago por respeto hasta entender más. Le dije que el respeto no es cerrar los ojos, es mirar bien. No peleamos. Nadie estaba para héroes. Decidimos quedarnos en la cámara tanto como aguantaran las luces y el aire. Tomamos registros sobrios, vistas generales, detalles de frases, distribución de símbolos, relación entre texto y arquitectura. Si esperabas la anécdota del susurro viejo o la corriente fría, te vas a decepcionar. Lo inquietante aquí no era un ruido, era la claridad del mensaje. Olvido, medida, sello, primero, últimos. Palabras de administración, no de culto. Hubo pequeñas discusiones útiles. Primer sol, ¿es título religioso o político? Para mí, título político. El sol en Egipto es poder, sí, pero aquí no hay ritos, hay posiciones. Hecho a imagen de los antiguos, lo hace descendiente o copia. Nadie quiso casarse con ninguna lectura. Samir dijo, no subrayen más de lo que hay. Correcto. Al borde del amanecer, cuando la cámara ya era una oficina con paredes que no entendíamos, me quedé con una secuencia corta que había pasado desapercibida, repetida en bajorrelieve muy fino alrededor del sarcófago, casi como si la hubieran escondido a propósito. No pronunciar el nombre ante el sol. Se entiende sola. El nombre no debía ser dicho a cielo abierto. Y para complicarlo, arriba del texto, minúsculo, otra vez la espiral con el ojo. No cerramos nada, no llamamos a nadie, no hicimos discursos, solo recogimos lo que teníamos. Un cuerpo imposible que no hace trampas visibles, un sistema de inscripciones que no pide veneración sino control, y un nombre con un paquete de etiquetas que no aparecen en listas reales. Akenhur, el primer sol, hecho a imagen de los antiguos, último de los hombres grandes. Si no te mueve nada, perfecto. A mí me movió el cajón donde guardaba cosas que no existen. Ya no cierra. Antes de subir, le pedí a Samir que me dijera, sin ornamentos, su lectura mínima, esa que podría repetir bajo juramento. Dijo de nueva cuenta, no es faraón, es el primero. Fue sepultado para que los pequeños conservaran su medida. Luego guardó sus papeles y se sentó, cansado. Nadie aplaudió. Nadie dijo eureka. Este oficio no vive de exclamaciones. Eso es todo lo que ocurrió dentro en esa jornada. Lo que estaba en esa cámara no era un mito. Era un registro. Y el registro decía, con palabras simples, que hubo hombres grandes, que este era el último, y que nosotros, los pequeños, debíamos olvidarlos para recordar solo nuestra medida. A la mañana siguiente el ruido de los motores se escuchó antes que el sol. Camionetas verdes, hombres con uniforme y cara de no venir a preguntar nada. Nadie los llamó, pero llegaron con órdenes claras. Desalojar, entregar todo y no hacer preguntas. El inglés se puso pálido. Intentó decir que el hallazgo debía ser documentado, que existían permisos, que había una fundación detrás. Uno de los oficiales lo escuchó con una paciencia incómoda y solo respondió, «El gobierno se hace cargo». Fin de la conversación. Nos hicieron formar junto a las tiendas.
Uno a uno fuimos entregando cámaras, discos, libretas, muestras, todo lo que pudiera registrar algo. Me limité a ver cómo se apilaba nuestro trabajo de semanas en una caja de metal. Pregunté si tendríamos copias. El oficial me miró sin expresión y repitió como si fuera una grabadora. El descubrimiento pertenece al patrimonio del Estado. Esa noche el inglés no apareció. Nadie preguntó en voz alta, pero todos lo sabíamos. Lo habían sacado del país. A la mañana siguiente, su carpa estaba vacía y sus cosas, ordenadas como si nunca las hubiera usado. El egiptólogo me dijo en voz baja, «Nos van a borrar». Y tenía razón. Intenté guardar una fotografía del cuerpo en mi disco externo, pero cuando volví al campamento, el disco ya no estaba. En su lugar, una nota escrita a mano, «Revisión de seguridad». Muy eficiente, eso sí. No dejaron ni un cable. Una semana después, los correos de la fundación dejaron de responder. Los nombres del proyecto desaparecieron del registro del ministerio, y en los informes oficiales, la excavación pasó a ser estudio preliminar suspendido por inestabilidad geológica. Ni rastro del sarcófago, ni de Aken-Hur, ni de los que estuvimos ahí. A veces me pregunto qué hicieron con el cuerpo, si lo movieron, si lo destruyeron o si lo dejaron donde estaba, bajo toneladas de tierra y mentiras. Lo más probable es que ni ellos sepan qué hacer con algo así. No puedes exhibir un cadáver de 9 metros y seguir vendiendo libros escolares que dicen que el hombre moderno mide 1,80 m desde hace 100.000 años. Después del cierre, seguí buscando. Encontré reportes parecidos en archivos que no deberían seguir en línea, más de lo que había documentado antes. Un esqueleto hallado en Turquía, otro en Bolivia, ambos con descripciones casi idénticas. La secuencia es tan exacta que parece un protocolo. Con los años entendí el patrón. Cada vez que aparece algo que contradice la historia oficial, alguien lo convierte en clasificado. Los gobiernos lo llaman seguridad nacional. Las universidades lo llaman falta de evidencia. El resultado es el mismo: silencio. No volví a Egipto, pero un colega me mandó una imagen satelital tomada años después. El punto exacto donde estaba la cámara ahora es una base militar, sin nombre, sin registro, sin actividad declarada, justo encima de donde yacía Aken-Hur. Si fuera creyente, diría que lo sellaron otra vez, y aquí estamos. Ustedes discuten si los gigantes existieron o no, si los Nefilim son mito, si todo esto es conspiración. Háganlo, no me molesta, pero yo estuve ahí. Vi los huesos, los dientes, el cráneo imposible. Vi los ojos vacíos de un cuerpo que no debería existir. Y cuando ves algo así, entiendes 2 cosas. La primera, no todos los mitos son mentiras. La segunda, si algo tan grande fue enterrado y olvidado, no fue por error. Fue porque alguien en algún punto decidió que los hombres pequeños no debíamos recordar lo que fuimos capaces de desenterrar.